La primera vez que vi algo que todavía no puedo explicar fue en 2019, cuando tenía 26 años y estaba haciendo un viaje con dos amigos por el norte de California. No era exactamente unas vacaciones planeadas con meses de anticipación ni nada por el estilo. Los tres habíamos terminado con unos días libres al mismo tiempo y decidimos manejar hasta el área de Redwood, porque ninguno de nosotros había estado allí antes. Yo había visto fotografías de los árboles, obviamente, pero en persona el lugar era mucho más impresionante de lo que esperaba. Hay partes del bosque donde los árboles son tan grandes que dejan de parecer árboles y empiezan a parecer columnas. Incluso durante el día hay zonas bastante oscuras porque las copas bloquean casi toda la luz. La primera noche nos quedamos en una pequeña cabaña que habíamos alquilado cerca de Crescent City, y al día siguiente decidimos hacer una caminata que no era particularmente difícil. Creo que eran unas 6 o 7 millas en total, así que nada que requiriera experiencia especial. Los tres llevábamos mochilas, agua y cámaras, y recuerdo que uno de mis amigos estaba especialmente emocionado porque quería tomar fotografías de los árboles más grandes. Todo iba completamente normal durante las primeras horas. El problema empezó cuando nos salimos del sendero. No fue algo dramático. Ni siquiera fue realmente una decisión consciente de alejarnos. Habíamos llegado a una zona donde el sendero se dividía y había un pequeño camino de tierra que parecía conducir hacia un mirador. No recuerdo haber visto ningún letrero que dijera que no podíamos pasar, así que seguimos por ahí durante unos minutos. Después de aproximadamente 10 minutos nos dimos cuenta de que probablemente nos habíamos equivocado de camino. Mi amigo que llevaba el teléfono intentó comprobar el mapa, pero no tenía señal. Decidimos regresar por donde habíamos venido. Eso habría sido el final de la historia si no fuera porque, mientras caminábamos de regreso, escuchamos algo bastante pesado moviéndose entre los árboles a nuestra derecha. Lo primero que pensé fue que era un ciervo. No parecía especialmente raro. Escuchamos ramas rompiéndose, hojas moviéndose y algo caminando sobre la vegetación. El sonido se mantuvo paralelo a nosotros durante quizá 20 o 30 segundos, y luego se detuvo. Los tres nos quedamos mirando hacia el bosque, pero no vimos nada. Mi amigo incluso dijo en broma que probablemente el ciervo estaba siguiéndonos. Seguimos caminando. Unos 30 segundos después escuchamos exactamente lo mismo otra vez, pero esta vez mucho más cerca. Ahí fue cuando me llamó la atención algo que no tenía sentido. El sonido de las ramas no era rápido. No era como un animal corriendo. Eran pasos lentos, separados entre sí por varios segundos. Algo caminaba, se detenía, caminaba otra vez. Y cada vez que se movía parecía acercarse un poco más al sendero. Nos detuvimos y esperamos. El bosque volvió a quedarse completamente silencioso. Después de unos segundos, mi amigo gritó, «¡Hola!», hacia los árboles, más por curiosidad que por otra cosa. No hubo respuesta. Empezamos a caminar otra vez. Y entonces escuchamos 3 golpes. No eran ramas cayendo. Eran golpes secos, espaciados, como si alguien estuviera golpeando el tronco de un árbol con una piedra. Toc, toc, toc. Mi amigo volvió a detenerse. Yo recuerdo perfectamente haber pensado que alguien estaba haciendo una broma. Tal vez había otro grupo de excursionistas por ahí. Así que seguimos caminando, pero ahora los tres estábamos prestando atención. Unos minutos después, llegamos a una parte donde el bosque se abría un poco. Había suficiente espacio entre los árboles como para ver bastante lejos. Mi amigo se adelantó unos 20 metros mientras yo caminaba detrás de él. Fue entonces cuando vi algo entre 2 árboles. Al principio pensé que era una persona. Era alto, muy alto. Esa fue mi primera impresión. Estaba de pie detrás de un árbol y solamente podía ver una parte del cuerpo porque el tronco lo cubría. Lo que me hizo pensar que era una persona fue la postura. Estaba erguido, aparentemente sobre 2 piernas, y parecía estar mirando hacia nosotros. No pude distinguir la cara. Tampoco pude distinguir ropa.
Simplemente vi una forma oscura entre los árboles. Le dije a mi amigo que esperara. Él se giró y me preguntó qué pasaba. Señalé hacia donde estaba la figura, pero cuando volvió a mirar ya no estaba. Pensamos que quizá había sido una sombra. Yo incluso me acerqué unos pasos para intentar encontrarla, pero mi otro amigo me dijo que no lo hiciera. En ese momento todavía no estaba realmente asustado. Era más bien esa sensación de haber visto algo y no estar seguro de haberlo visto. Seguimos caminando. Aproximadamente 5 minutos después, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Esta vez no fueron ramas. Fue algo parecido a una respiración fuerte, como un animal grande respirando por la nariz. Nos giramos los tres al mismo tiempo y no vimos nada. Entonces mi amigo señaló el suelo. Había una huella en el barro. No era una huella perfecta, y tampoco puedo decir que pareciera exactamente humana. Pero era grande, mucho más grande que mi pie. Tenía una forma alargada, y lo que parecían ser 5 marcas de dedos. Lo extraño era que estaba en medio del sendero, donde ninguno de nosotros había visto huellas anteriormente. Mi amigo puso su bota junto a ella para compararla, y la huella era aproximadamente 1,5 veces más larga que su bota. Eso fue suficiente para que dejáramos de bromear. Regresamos por el sendero sin volver a escuchar nada durante varios minutos. Cuando finalmente empezamos a relajarnos, escuchamos un sonido detrás de nosotros que todavía recuerdo perfectamente. Era como un golpe fuerte contra un árbol, pero esta vez sonó muy cerca. Mi amigo que llevaba la cámara levantó el teléfono y empezó a grabar hacia el bosque. No vio nada mientras estaba grabando, pero continuamos caminando. Cuando finalmente encontramos el cruce correcto y regresamos al sendero principal, ninguno de nosotros quiso hablar demasiado sobre lo que había pasado. Yo estaba convencido de que habíamos visto a alguien. Quizá un cazador. Quizá una persona que vivía ilegalmente en la zona. Incluso la huella podía tener una explicación. Un animal grande podía haber dejado algo parecido y nosotros simplemente estábamos interpretándolo de la manera equivocada. Esa noche, ya en la cabaña, revisamos las fotografías y videos que habíamos tomado durante el día. Había una grabación de unos 40 segundos que mi amigo había hecho justo después de que vimos la figura. La cámara estaba apuntando hacia los árboles y durante los primeros segundos no había nada extraño. Después, aproximadamente a mitad del video, se escuchaba claramente un ruido entre los árboles. Mi amigo había dicho algo como, ¿dónde está? Y yo aparecía de fondo diciéndole que no se acercara. Entonces la cámara se movía ligeramente hacia la derecha. Y ahí estaba, no la figura completa, solo una parte. Entre 2 árboles, bastante lejos, se veía algo oscuro. En la grabación no parecía una persona normal. La parte que más me llamó la atención era la altura. Había un árbol pequeño delante, y detrás de él se podía ver una forma vertical que parecía mucho más alta que cualquiera de nosotros. No se movía durante varios segundos. Después desaparecía. Mi amigo pausó el video y amplió la imagen. La calidad era terrible, así que al acercarla solamente se convertía en una masa de píxeles. Pero había algo que ninguno de nosotros pudo explicar. Antes de desaparecer, la figura parecía inclinarse hacia adelante, no como alguien agachándose. Era más parecido a que hubiera estado observándonos desde detrás del árbol y hubiera dado un paso hacia nosotros. Decidimos no pensar demasiado en ello. Al día siguiente regresamos a casa y prácticamente nunca volvimos a hablar del tema. Durante meses pensé que simplemente habíamos visto a un oso o alguna persona entre los árboles. La única cosa que seguía molestándome era que la figura parecía demasiado alta para ser un oso y tampoco se movía como uno. Unos 2 años después, estaba hablando con uno de mis amigos por teléfono y salió el tema de aquel viaje. Le pregunté si todavía tenía el video. Me dijo que sí. Me lo envió, lo vi varias veces. La grabación seguía siendo horrible y probablemente, si se la enseñara a 100 personas,
95 dirían que es una persona detrás de un árbol. Probablemente tendrían razón. Eso es lo que yo también quiero creer. Pero hay una cosa que nunca había notado. Justo antes de que la figura desaparezca, se escucha algo en el audio. No son palabras. Tampoco es un animal que pueda identificar. Es un sonido muy bajo, casi como un gruñido, pero dura menos de un segundo. Y después de escucharlo varias veces, me di cuenta de que el sonido venía de un lugar diferente al de la figura. Venía de detrás de nosotros. Eso es lo que más me molesta de todo. Porque si aquello que vimos realmente era un animal, una persona o cualquier otra cosa, no sé qué estaba haciendo detrás de nosotros mientras los tres mirábamos hacia el frente. Nunca regresamos a esa parte del bosque, y probablemente nunca lo hagamos. Trabajé durante casi 4 años en un pequeño campamento de pesca en Alaska, y durante ese tiempo, aprendí a reconocer prácticamente todos los sonidos que uno puede escuchar alrededor de una propiedad en medio de la nada. Tras unos meses, uno aprendía qué ruidos significaban algo y cuáles eran simplemente alces, ramas o tormentas, por lo que lo ocurrido aquel verano me sigue molestando no porque haya visto a un monstruo, sino porque durante 2 semanas tuvimos que aceptar que había algo acechando el campamento que ninguno de nosotros podía identificar. El lugar estaba apartado, contaba con 6 cabañas, un edificio principal, un cobertizo para combustible y un muelle en un gran lago. Éramos 5 empleados exhaustos tras largos turnos, y el primer indicio de que algo andaba mal fue el generador, el cual apareció apagado desde el interruptor principal durante varias mañanas consecutivas, acompañado por manchas barrocas en la puerta como si una criatura mojada se hubiera apoyado contra la madera. Decidido a resolver el enigma, un compañero llamado Aaron durmió en la cabaña más cercana al cobertizo y a las 2 de la mañana, tras escuchar un golpe y reencender el aparato, oyó 3 impactos secos y espaciados provenientes de una zona del lago desprovista de árboles. A partir de esa noche, los acontecimientos se aceleraron. Las trampas para peces aparecían vacías. Los pescadores se quejaban de una forma oscura que nadaba silenciosamente en paralelo a sus embarcaciones, y encontramos un kayak cuya gruesa cuerda amarrada al muelle había sido estirada hasta deformarse por una fuerza descomunal. Colocamos una cámara de seguridad apuntando al agua, y al revisar la grabación de la madrugada, observamos una masa oscura avanzando lentamente desde el centro del lago, sin producir ondas ni mover extremidades, la cual desapareció justo 20 segundos antes de que el generador volviera a apagarse dejándonos a oscuras. La situación volvió a tornarse más extraña cuando un huésped afirmó haber visto a las 4 de la mañana lo que parecía una cabeza flotando inmóvil a 10 metros del muelle, la cual se desplazó hacia atrás manteniendo siempre la misma altura perfecta sin oscilar con las olas. Esa tarde, la sospecha aumentó al hallar una docena de peces muertos debajo del muelle, con el abdomen abierto desde abajo por un corte limpio. Pocos días después, el fenómeno cesó tan repentinamente como había empezado, hasta que una mañana descubrimos enganchada en la estructura del muelle una chaqueta de pesca vieja y embarrada que no pertenecía a nadie del campamento. En su bolsillo albergaba un cuaderno mojado de hacía 3 años, cuya última frase leíble advertía con firmeza: no dejar luces encendidas cerca del agua. Justo lo que hacíamos cada noche, con la iluminación del muelle alimentada por el generador. A partir de esa lectura decidimos apagar las luces exteriores por las noches y no volvimos a tener ningún inconveniente durante el resto de la temporada. Tiempo después, investigando en foros antiguos, descubrí que un pescador había desaparecido en ese mismo lago 3 años atrás, aunque nunca pude comprobar si existía una relación real entre su caso y la chaqueta encontrada. La última noche antes de cerrar el campamento fui a apagar los focos del muelle y, al darme la vuelta, escuché un suave impacto en el agua. A lo lejos vi una silueta oscura en medio del lago que se hundió suavemente sin dejar espuma ni ondas sobre la superficie. En ese instante entendí el mensaje.
Apagué todas las luces y jamás volví a encenderlas. La primera vez que pensé que había visto algo que no era humano fue en Chicago, y durante bastante tiempo estuve convencido de que simplemente había sido una persona. Vivía en un apartamento pequeño en el lado sur y trabajaba en un restaurante que cerraba tarde, por lo que mi turno terminaba alrededor de la 1 de la mañana y solía regresar caminando. No era una zona desierta, había residencias, tiendas abiertas e incluso tráfico a esas horas, razón por la cual nunca sentí peligro. Una noche de noviembre, tras terminar mi turno, caminaba mirando el teléfono cuando vi a un hombre inmóvil en la acera de enfrente, apoyado de espaldas, junto a una parada de autobús, luciendo un abrigo largo y oscuro. No le di importancia, pero al avanzar 2 minutos y detenerme frente al escaparate de una tienda, me percaté con inquietud de que el sujeto estaba nuevamente al otro lado de la calle. Se había desplazado a una velocidad imposible sin que yo lo viera caminar por la acera. La incertidumbre dio paso a un malestar muy extraño cuando escuché un roce leve contra la pared a mis espaldas, y descubrí que la figura se hallaba a media cuadra de distancia. Al observarlo con detenimiento en la penumbra, noté algo profundamente incorrecto en su anatomía. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, y las manos le colgaban casi hasta las rodillas. La confirmación de que no trataba con un ser humano llegó en un segundo atroz, cuando la criatura giró la cabeza en un ángulo imposible para mirarme de perfil, mientras su torso permanecía totalmente inmóvil en la dirección opuesta. Aterrado, crucé la calle y me refugié 10 minutos en un restaurante de 24 horas antes de regresar a casa, intentando convencerme de que el cansancio me había jugado una mala pasada. Sin embargo, una semana después volví a cruzarme con esa misma silueta de brazos largos, al final de una cuadra, y, mientras esperaba a que pasara un autobús para desviarme, la figura desapareció de la calle para reaparecer misteriosamente en el techo de un edificio de 6 pisos. Desde lo alto, aquella forma hiperdelgada de cabeza pequeña levantó un brazo y luego el otro en 2 movimientos grotesca y dolorosamente lentos, para finalmente agacharse y desaparecer tras el borde. Dejé de caminar solo a esas horas, pero un mes más tarde un compañero del restaurante me preguntó si había visto algo raro por el vecindario. Para mi escalofrío, me describió de forma espontánea a la misma criatura extremadamente delgada, de brazos largos y cabeza pequeña que caminaba sobre los tejados. Lo más perturbador fue su revelación. Él la había visto descender de un techo no por las escaleras, sino saltando al vacío desde las alturas para aterrizar sobre el asfalto de pie, sin doblar las rodillas ni perder el equilibrio, para luego continuar su marcha como si nada. Jamás le había contado a mi compañero mi primera experiencia, por lo que su descripción precisa eliminó cualquier duda sobre mi cordura. 6 meses después renuncié a ese empleo, y, en mi última noche al salir a la 1 de la mañana, me detuve unos segundos a observar la calle. Al mirar hacia arriba, descubrí a la criatura sentada tranquilamente en el borde del tejado de enfrente, con las piernas colgando hacia el vacío. Permaneció inmóvil durante un instante prolongado, y luego, en lugar de saltar o abalanzarse hacia abajo, se puso de pie con lentitud, dio media vuelta hacia el centro del techo y se disolvió en la oscuridad de la noche. Nunca más volví a verla ni a saber de ella, pero la imagen de sus brazos infinitos y su caída perfecta sigue congelándome la sangre hasta el día de hoy. La historia que voy a contar ocurrió cuando tenía 19 años, durante un viaje familiar a Yellowstone. En realidad, no era la primera vez que visitaba el parque, pero sí era la primera vez que iba con mi primo mayor, que tenía la costumbre de levantarse antes que todos los demás y salir a caminar mientras el resto seguía durmiendo. Esa mañana salió poco después de las 5:30. Yo estaba despierto, así que decidí acompañarlo. Recuerdo que hacía bastante frío
y que todavía estaba oscuro, pero el cielo empezaba a aclararse detrás de las montañas. No llevábamos nada especial. Una botella de agua cada uno, una cámara y un pequeño termo de café. Nuestra idea era simplemente caminar por una zona cercana a donde estábamos alojados y regresar antes de que el resto de la familia se despertara. Durante los primeros 20 minutos, no pasó absolutamente nada. Había muy poca gente alrededor, y la mayoría de los sonidos eran los normales que uno espera escuchar en un lugar así. Pájaros, viento, ramas moviéndose. En un momento incluso vimos un grupo de ciervos bastante lejos del sendero. Mi primo se detuvo para tomarles una fotografía, y después seguimos caminando. Lo extraño empezó cuando vimos el árbol. Estaba a unos 15 metros del sendero, ligeramente apartado de los demás. Lo primero que me llamó la atención fue que había algo debajo. Parecía una especie de montón de ramas y hierba seca. Pensé que podía ser un nido grande o incluso los restos de algún animal. Mi primo quería acercarse para tomar una fotografía, pero cuando avanzamos unos pasos nos dimos cuenta de que no era un montón de ramas. Eran huesos. No había un cuerpo completo. Solamente había varios huesos largos y lo que parecía ser parte de una mandíbula. No soy experto en animales, así que no podría decir qué especie era, pero definitivamente parecía que algún animal había sido devorado allí. Lo extraño era que los huesos estaban colocados de una manera bastante ordenada. No estaban dispersos por todo el lugar. Estaban prácticamente debajo del árbol, como si alguien los hubiera llevado hasta allí. Mi primo dijo que probablemente había sido un depredador y que no tenía sentido quedarse mirando. Yo estaba de acuerdo, así que continuamos. Unos minutos después escuchamos algo detrás de nosotros. Fue un golpe, no particularmente fuerte. Sonó como si una rama hubiera caído sobre el suelo. Nos giramos y no vimos nada. Mi primo siguió caminando, pero yo me quedé mirando hacia los árboles durante unos segundos porque había tenido la impresión de que algo se había movido. Entonces lo vi. Entre dos árboles, aproximadamente a 40 metros de nosotros, había algo de color gris oscuro. Al principio pensé que era un oso. La forma general tenía sentido. Era grande, estaba relativamente bajo y parecía estar apoyado sobre 4 patas. Mi primo también lo vio y levantó la cámara. Nos quedamos completamente quietos, porque ninguno de los dos quería acercarse a un oso. Pero mientras lo observábamos, algo empezó a parecerme incorrecto. La criatura no estaba caminando. Estaba de pie, no completamente erguida, pero tampoco estaba sobre 4 patas. Tenía las extremidades delanteras apoyadas sobre un árbol y la parte superior del cuerpo levantada. Desde esa distancia no podía distinguir la cabeza con claridad, pero parecía estar mirando directamente hacia nosotros. Mi primo bajó la cámara. Me dijo que retrocediéramos. Lo hicimos muy despacio. La criatura no se movió. Seguimos caminando hacia atrás durante unos 10 o 15 metros, y entonces mi primo me dijo que corriéramos. No recuerdo haber decidido hacerlo. Simplemente empezamos a correr. Llegamos al sendero principal bastante rápido y no escuchamos nada detrás de nosotros. Cuando estuvimos entre más árboles y otras personas, finalmente nos detuvimos. Mi primo estaba convencido de que habíamos visto un oso y que simplemente había sido una mala idea acercarnos. Yo también quería creerlo, pero había algo que no podía sacar de mi cabeza. La manera en que estaba parado. Un oso puede levantarse sobre 2 patas. Obviamente. Lo que me parecía extraño era que aquella cosa había permanecido así durante tanto tiempo. Y parecía estar apoyándose en el árbol de una forma demasiado parecida a una persona. Volvimos con nuestra familia y no contamos la historia hasta después del desayuno. Cuando finalmente lo hicimos, mi padre se rió y dijo que probablemente habíamos asustado a un oso joven. Pensé que ese sería el final. Pero unos meses después, mi primo me envió las fotografías de aquella mañana. Había una que nunca había visto.
Era una fotografía que había tomado justo antes de que empezáramos a retroceder. La imagen mostraba el árbol y la criatura entre los otros árboles. La calidad no era buena, pero esta vez pude distinguir algo que no había visto en persona. La criatura tenía brazos demasiado largos. No me refiero a que fueran un poco largos. Al ampliar la fotografía, parecía que una de sus extremidades llegaba casi hasta el suelo, mientras la otra permanecía apoyada contra el árbol. Y había otra cosa: la cabeza. No tenía la forma redondeada de la cabeza de un oso. Parecía más estrecha, casi como la de una persona vista de perfil. Mi primo nunca volvió a hablar del tema después de enviarme la fotografía. Cuando le pregunté qué pensaba que era, simplemente respondió que no lo sabía y que prefería no averiguarlo. Yo tampoco sé qué vimos. Quizá era un oso y la distancia hizo que pareciera diferente. Quizá había algún otro animal en el árbol que no identificamos. No tengo una explicación mejor. Pero hay una cosa que todavía me resulta difícil aceptar. Cuando amplié la fotografía por última vez, me di cuenta de que la criatura no estaba mirando hacia nosotros. Estaba mirando hacia el lugar donde habíamos encontrado los huesos. Y desde entonces siempre me he preguntado si realmente nos había estado observando a nosotros, o si simplemente habíamos entrado en un lugar que aquel animal consideraba suyo. La historia que voy a contar ocurrió en Mammoth Cave, en Kentucky, aunque no dentro de una de las zonas turísticas que normalmente visitan las personas. En ese momento yo tenía 24 años y trabajaba como guía para una empresa que organizaba excursiones de espeleología en distintas partes del estado. No éramos parte del servicio de parques nacionales y no entrábamos en las zonas restringidas de Mammoth Cave. Nuestro trabajo consistía principalmente en llevar grupos pequeños a sistemas de cuevas cercanos y, ocasionalmente, colaborar con investigadores que necesitaban ayuda para transportar equipo. Yo ya había pasado bastante tiempo bajo tierra para entonces, así que no me impresionaba demasiado la oscuridad. De hecho, después de trabajar en cuevas durante unos años, la oscuridad deja de sentirse como algo aterrador. Se convierte simplemente en otro ambiente. Aprendes a distinguir el sonido del agua, el movimiento del aire, los pequeños animales y hasta los cambios en la temperatura. La cosa que encontré aquella tarde no se parecía a ninguno de ellos. Estábamos trabajando con un pequeño grupo de investigadores que estudiaban una sección bastante profunda de una cueva. Éramos 4 personas y llevábamos varias horas bajo tierra. La entrada por la que habíamos entrado quedaba bastante lejos y habíamos avanzado hasta una zona donde prácticamente no había señales de visitantes anteriores. No había basura, no había marcas de pintura y ni siquiera había muchas huellas de botas, porque el suelo estaba compuesto principalmente por roca. Uno de los investigadores se separó de nosotros para revisar una pequeña cámara lateral, mientras yo me quedé con los otros 2 esperando. Después de unos 10 minutos, escuchamos un ruido. No fue un golpe ni un grito. Fue algo parecido a una respiración muy suave. Uno de los investigadores levantó la cabeza y me preguntó si había sido yo. Le dije que no. Esperamos y volvimos a escucharlo, esta vez desde el pasaje que teníamos detrás. Encendí la linterna y apunté hacia allí, pero no había nada. Pensamos que probablemente era aire pasando por una abertura, ya que las cuevas pueden hacer sonidos bastante extraños por cambios de presión, así que no le dimos importancia. El investigador que se había separado regresó unos minutos después y continuamos. Aproximadamente media hora más tarde, llegamos a una zona donde el techo descendía bastante. Tuvimos que caminar inclinados durante unos 20 metros y después llegamos a una cámara más grande. Fue allí donde encontramos los restos. Había varios animales muertos. No era algo especialmente extraño en una cueva, pues habíamos encontrado murciélagos muertos anteriormente y algunos pequeños roedores, pero aquella vez había algo diferente. Los cuerpos estaban en el centro de la cámara y no había huesos dispersos.
Eran principalmente animales pequeños que parecían haber muerto recientemente. Había un mapache joven, 2 animales que parecían ratas y algo que inicialmente pensé que era un gato doméstico. Eso fue lo que me llamó la atención, pues no tenía sentido encontrar un gato allí. No había casas cerca de esa entrada y el lugar era demasiado profundo para que un animal doméstico hubiera llegado por accidente. Me acerqué para mirar y vi que no era un gato. Era algún tipo de animal que no pude identificar, con el cuerpo del tamaño de un gato grande, pero con extremidades muy cortas y una piel casi completamente blanca. Lo más extraño era la cabeza, que no tenía ojos visibles, al menos no donde yo esperaba encontrarlos. Pensé que quizá los había perdido por alguna enfermedad o por estar demasiado tiempo bajo tierra. Uno de los investigadores se agachó, lo examinó sin tocarlo y dijo que probablemente era un animal enfermo. Tomamos fotografías y seguimos adelante sin pensar en él nuevamente hasta el regreso. Cuando pasamos por la misma cámara unas 3 horas después, los cuerpos ya no estaban donde los habíamos dejado. Eso sí nos preocupó, no porque hubieran desaparecido. En una cueva otros animales pueden arrastrarlos, sino porque habían sido movidos todos. No quedaba ninguno en el centro de la cámara. Los encontramos aproximadamente 5 metros más adelante, detrás de una pequeña formación rocosa. Uno de los investigadores dijo que probablemente algún depredador había estado allí, pero al preguntarle qué depredador, no respondió. Continuamos caminando y unos minutos después, escuchamos otra vez el sonido. Una respiración, esta vez mucho más cerca. Todos nos detuvimos y apagamos las luces. Eso es algo que puede parecer extraño si nunca has estado dentro de una cueva, pero cuando apagas todas las linternas, la oscuridad es absoluta y no puedes ver tu propia mano, aunque la tengas delante de la cara. Nos quedamos quietos y escuchamos. Respiración, una inhalación lenta, una pausa y otra inhalación. No venía de delante, venía de detrás de nosotros. Uno de los investigadores encendió su linterna, pero el pasaje estaba vacío, no había nada. Seguimos avanzando y durante los siguientes 20 minutos no escuchamos nada hasta que llegamos a una zona inundada. No era un lago grande, sino una sección donde el agua había cubierto completamente el suelo y teníamos que caminar por el borde para continuar. Uno de los investigadores cruzó primero y yo fui detrás. Cuando puse el pie sobre una roca del otro lado, escuché un chapoteo. Miré hacia el agua y vi que algo había pasado por debajo de la superficie. No pude verlo, solo vi el movimiento y pensé que podía ser un pez, pero el agua era demasiado fría y aquella parte de la cueva estaba completamente aislada. Habíamos encontrado peces en otros sistemas de cuevas, pero eran pequeños y casi transparentes. El movimiento que acababa de ver era demasiado grande. Se lo dije a los demás y uno de ellos se agachó apuntando la linterna hacia el agua. Esperamos y de pronto vimos como una parte de la superficie comenzó a moverse lentamente, no como si algo nadara, sino más bien como si algo se estuviera arrastrando por debajo. La forma avanzó unos 2 metros y desapareció. Decidimos continuar y nadie hizo bromas después de eso. Cuando finalmente llegamos a la salida, ya estaba oscureciendo. Regresamos al campamento y revisamos las fotografías que habíamos tomado. Las de los animales estaban bastante claras, y una de ellas mostraba al extraño animal blanco. Uno de los investigadores amplió la imagen y vimos algo que no habíamos notado en persona. El animal sí tenía ojos. Eran muy pequeños. 2 pequeños puntos negros ubicados bastante más arriba de la cabeza de lo que deberían. Pero eso no fue lo que nos preocupó, sino que debajo del animal había una sombra. Al principio pensé que era simplemente la sombra producida por nuestra linterna, pero el ángulo no tenía sentido porque parecía extenderse hacia un lado y dentro de ella se podían distinguir varias formas pequeñas, como dedos. Decidimos volver al día siguiente con una cámara mejor, no porque quisiéramos buscar al animal, sino para comprobar
si había alguna colonia de animales viviendo en esa parte de la cueva. Regresamos 3 días después, siendo 5 personas. Llegamos hasta la cámara donde habíamos encontrado los cuerpos y no había nada. Ni animales, ni huesos, ni restos. Pero encontramos algo nuevo. Marcas en el barro. No eran huellas, parecían líneas, como si algo hubiera arrastrado una parte de su cuerpo sobre el suelo. Las marcas entraban en una grieta que ninguno de nosotros había notado durante la primera visita, una abertura bastante pequeña por la que yo habría tenido que entrar de lado para pasar. Uno de los investigadores dijo que probablemente conducía a otra cámara. Se agachó para mirar y de repente retrocedió. No dijo nada. Simplemente se levantó y nos hizo una señal para que apagáramos las luces. Lo hicimos. Nos quedamos completamente quietos y escuchamos. Respiración. Esta vez no había ninguna duda. Estaba dentro de la grieta. No delante, no detrás. Dentro. Una respiración lenta y húmeda. El investigador que estaba más cerca de la abertura susurró que nos alejáramos y comenzamos a retroceder. Entonces escuchamos un sonido diferente. Algo rozó la roca muy lentamente, como si estuviera intentando salir. Nos quedamos quietos y la respiración continuó. Después vimos aparecer una pequeña parte blanca en la oscuridad. No pude identificar qué era. Parecía una mano, pero no tenía dedos. Era una especie de extremidad corta, extremadamente pálida, con algo parecido a pequeñas uñas negras en el extremo. Se apoyó sobre la roca y se quedó allí. Nadie se movió. Después apareció otra. La criatura estaba intentando salir. Uno de los investigadores encendió su linterna directamente hacia la abertura y la cosa retrocedió inmediatamente. No corrió ni atacó. Simplemente retiró la extremidad y desapareció en la oscuridad. Nos fuimos y no intentamos averiguar qué era. Cuando llegamos a la superficie, uno de los investigadores llamó a su supervisor y explicó lo que habíamos encontrado. Al principio, pensaron que podía tratarse de algún animal conocido, y nos preguntaron por el tamaño, el color y el comportamiento, pero no teníamos suficientes datos. Nos pidieron que regresáramos con cámaras, pero nosotros nunca lo hicimos. Unos meses después me enteré de que otro equipo había explorado una zona cercana y encontraron una cámara pequeña detrás de la misma grieta donde había restos de muchos animales y una especie de nido compuesto de pelo, piel y pequeños huesos, además de varios animales muertos almacenados allí. Lo más extraño fue que había una marca antigua hecha con carbón en la pared. Un dibujo circular con líneas debajo que parecían representar extremidades. Uno de los investigadores me dijo que la grieta por donde habíamos escuchado respirar no aparecía en los mapas antiguos de la cueva, donde esa sección figuraba como roca sólida. Probablemente haya errores en mapas, o las cuevas cambian, la roca se fracture y los pasajes se abran, siendo ese animal una especie nunca vista. Esa sería una explicación razonable. Sin embargo, todavía tengo guardada la fotografía del animal blanco. Durante años pensé que era lo más extraño que habíamos encontrado, pero hace poco volví a verla y me di cuenta de algo. Al fondo de la fotografía, detrás del animal, hay una pequeña abertura en la roca, y dentro de ella hay 2 puntos negros, los ojos de algo. No sé qué era ni puedo demostrar que estuviera vivo, pero cuando tomamos esa fotografía ninguno de nosotros había visto nada dentro de aquella abertura, lo que significa que mientras nosotros estábamos mirando al animal muerto en el suelo, algo más estaba mirándonos desde la oscuridad. Durante el año 2017, me ganaba la vida trabajando como conductor de un camión de reparto en una zona rural de Nuevo México. Mi ruta atravesaba varios pueblos pequeños y una parte bastante larga de carretera donde prácticamente no había nada. Era un trabajo aburrido, pero me gustaba conducir de noche porque había menos tráfico y podía terminar la ruta mucho antes. Una noche de agosto tuve un problema con el camión. No fue nada grave, solo que una de las luces delanteras empezó a apagarse y encenderse.
así que decidí detenerme en una estación de servicio que quedaba a unos 20 minutos de mi destino. Revisé los cables, golpeé ligeramente la carcasa de la luz y después de unos minutos, volvió a funcionar. Estaba a punto de subir nuevamente al camión cuando escuché un ruido detrás de la estación. Era un animal, por lo que no pensé demasiado en ello ya que la estación estaba rodeada de terreno desértico y era bastante común escuchar coyotes durante la noche. Entonces, escuché otro ruido, esta vez mucho más fuerte. Algo había golpeado una de las vallas metálicas que rodeaban la propiedad. Me acerqué unos pasos hacia la zona iluminada por una lámpara que llegaba aproximadamente hasta el comienzo del terreno abierto, más allá de donde todo era oscuridad, y ahí vi algo. Al principio pensé que era un perro que estaba a unos 30 metros de la estación, parado junto a la carretera. Era delgado y tenía 4 patas. No parecía agresivo, pero lo extraño era que no se movía. Me quedé mirándolo mientras terminaba de fumar un cigarrillo, y después escuché un coche acercándose por la carretera. Los faros iluminaron al animal durante un segundo y desapareció. No corrió ni saltó. Simplemente ya no estaba allí. Pensé que había sido un efecto de las sombras, así que subí al camión y continué mi ruta. Unos 15 minutos después vi al mismo animal sentado junto a la carretera, esta vez mucho más cerca. Frené un poco, pero no me detuve, y mientras pasaba junto a él pude verlo con bastante claridad. Tenía el cuerpo de un perro grande, pero la cabeza era extraña, demasiado pequeña, y las patas delanteras parecían demasiado largas. No tenía collar, ni parecía tener pelo en algunas partes del cuerpo. Seguí conduciendo y aproximadamente 5 kilómetros después tuve que reducir la velocidad, porque había ganado suelto cerca de la carretera, momento en que escuché algo golpear la parte trasera del camión. Pensé que había sido una piedra. Miré por los espejos, no vi nada y continué. Unos segundos después volvió a ocurrir, pero esta vez sentí el golpe claramente. No era una piedra pequeña. Algo había golpeado el lateral del camión. Reduje la velocidad y entonces lo vi correr junto al vehículo. El animal estaba en el lado derecho de la carretera corriendo a la misma velocidad que yo, sin parecer estar esforzándose, a pesar de que yo iba aproximadamente a 50 millas por hora. La criatura corría con un movimiento extraño, casi como si las patas traseras no estuvieran completamente sincronizadas con las delanteras. Aceleré, desapareció, y unos segundos después volvió a aparecer, esta vez delante del camión. Frené tan fuerte que casi pierdo el control mientras la criatura permanecía en medio de la carretera completamente quieta. Los faros la iluminaron y por primera vez pude verla realmente. No era un perro. Tenía el cuerpo demasiado largo y las patas traseras eran mucho más grandes que las delanteras. La piel parecía gris, casi sin pelo, y tenía una cabeza pequeña con una boca muy ancha. Pero lo que más recuerdo eran los ojos, que no reflejaban la luz y parecían completamente negros. La criatura dio un paso hacia el camión. Yo puse el vehículo en reversa. Ella dio otro, y entonces escuché un golpe en la parte trasera. Me giré, no había nadie, y cuando volví a mirar hacia adelante la carretera estaba vacía. No sé cuánto tiempo permanecí allí, probablemente menos de un minuto, pero finalmente decidí continuar y no volví a verla durante el resto del viaje. Cuando llegué al almacén, uno de los otros conductores notó que estaba pálido y me preguntó qué había ocurrido. Le conté la historia. Se rió pensando que había visto un coyote y no discutí. Al día siguiente, sin embargo, descubrí 4 marcas verticales en el lateral del camión que no eran arañazos, sino manchas, como si algo hubiera dejado barro o grasa sobre la carrocería. Las limpié y no pensé más en ellas. Hasta que ocurrió nuevamente 3 semanas después. Esta vez otro conductor estaba conmigo. Un compañero llamado Mike que estaba haciendo la misma ruta porque necesitábamos entregar mercancía en el mismo pueblo. Era aproximadamente la 1 de la mañana cuando llegamos a la misma estación de servicio. Le conté lo que había visto allí anteriormente. Se rió diciéndome que probablemente estaba cansado y seguimos conduciendo.
Unos 20 minutos después, Mike me llamó por radio diciéndome que había visto un animal en la carretera, y al preguntarle cuál, me dijo, «Creo que es un perro». Me quedé completamente callado. Le pregunté dónde estaba y me dijo que lo tenía delante. Entonces ocurrió algo que todavía me resulta difícil explicar. Mike iba detrás de mí. La criatura apareció primero frente a su camión, después desapareció y unos segundos más tarde apareció frente al mío, cuando no podía haber cruzado la carretera entre nosotros porque estábamos demasiado cerca. Los dos frenamos. Salimos de los camiones. La carretera estaba vacía y no había ningún animal, pero encontramos algo en el asfalto. Un pequeño pedazo de piel gris y completamente lisa. Mike lo recogió con un guante. Lo guardó en una bolsa y lo llevamos al almacén, pero nunca supimos qué era. Uno de los supervisores dijo que probablemente pertenecía a algún animal atropellado, aunque no había sangre ni carne, solo un pequeño fragmento de piel. Después de eso, dejé de hacer aquella ruta de noche y nunca volví a ver la criatura. Aproximadamente un año después, encontré una publicación en un foro local sobre animales extraños vistos en esa misma zona, donde varias personas describían algo parecido. Una persona decía haber visto un animal correr junto a su coche, otra hablaba de una criatura que aparecía delante de los vehículos, y una tercera persona mencionaba que había encontrado marcas de manos, no huellas de patas, sino manos, en el capó de su automóvil después de conducir por aquella carretera. Nunca supe si aquellas historias eran ciertas, pues podrían ser personas inventando cosas en internet, pero unos meses después, regresé a aquella zona durante el día, pasé por la misma carretera y no ocurrió nada. La estación de servicio seguía allí, la carretera también, y todo parecía completamente normal. Hasta que vi algo junto a la valla. Había un animal muerto que no pude identificar desde el camión. Seguí conduciendo, pero mientras me alejaba pensé en algo que nunca había considerado. Durante aquella primera noche, cuando la criatura corría junto a mi camión, yo había asumido que me estaba persiguiendo, pero ahora creo que estaba haciendo otra cosa. Creo que estaba tratando de mantenerse a mi lado como si estuviera usando el camión para desplazarse. Y si eso era cierto, entonces quizá la parte más extraña de toda la historia no fue que pudiera correr a esa velocidad, sino que parecía saber exactamente a dónde iba. Cuando tenía 22 años hice un viaje a Escocia con 2 amigos de la universidad. No era un viaje especialmente aventurero. Queríamos recorrer algunas partes del país, visitar castillos, caminar por las Highlands y tomar todas las fotografías que pudiéramos. Una de las cosas que más me interesaba era conocer el lago Ness, no porque realmente creyera en el monstruo, sino porque me parecía uno de esos lugares que uno tiene que visitar al menos una vez. Llegamos a la zona de Inverness a finales de septiembre y alquilamos un pequeño automóvil. El clima era horrible casi todo el tiempo. Llovía, había niebla, y el viento hacía que la temperatura se sintiera mucho más baja de lo que realmente era. Pero aún así, el paisaje era increíble. El tercer día decidimos conducir hasta una zona bastante tranquila de la orilla del lago, en un punto que encontramos simplemente mirando un mapa donde no había atracción turística ni centro de visitantes, solo una carretera estrecha, algunas casas y un camino que bajaba hacia el agua. Estábamos allí principalmente para tomar fotografías cuando ocurrió la primera cosa extraña mientras caminábamos por la orilla. Encontramos un pez bastante grande, quizá de unos 60 centímetros, completamente fuera del agua. Pensamos que alguien lo había pescado y dejado allí, así que no le prestamos mucha atención, pero unos minutos después encontramos otro, y después otro. Los 3 estaban muertos. Mi amigo, que estudiaba biología, se agachó para examinarlos y dijo que no parecían haber sido pescados, pues no tenían heridas visibles ni estaban parcialmente comidos, simplemente estaban muertos. Seguimos caminando y a unos 100 metros de allí había una pequeña zona de piedras que se metía un poco en el lago.
Mi amigo subió para tomar fotografías mientras yo me quedaba abajo, y fue entonces cuando escuché un sonido. Algo golpeó el agua. Miré hacia el lago, pero no vi nada, aunque unos segundos después volvió a ocurrir, y esta vez pude ver las ondas que venían desde bastante lejos. Era demasiado movimiento para ser un pez saltando y no había ninguna embarcación. Mi amigo bajó de las rocas, le señalé el agua, y nos quedamos observando durante unos 30 segundos en silencio, pero no pasó nada, y decidimos regresar al automóvil. Mientras caminábamos escuchamos un tercer golpe, pero esta vez no vino del lago, sino de detrás de nosotros. Nos giramos y vimos que había algo en el agua, aproximadamente a 20 metros de la orilla. Al principio parecía un tronco oscuro y parcialmente sumergido, pero cuando mi amigo levantó la cámara, la cosa se movió lo suficiente para que supiéramos que estaba viva, y después desapareció debajo del agua. Nos quedamos esperando, y uno de mis amigos dijo que probablemente era una foca, lo cual parecía una explicación perfectamente razonable, aunque no supiera si había focas en esa parte del lago, por lo que nos alejamos. La historia habría terminado ahí si no fuera por lo que ocurrió esa noche en la pequeña casa de huéspedes donde nos hospedábamos. Después de cenar, regresamos bastante tarde, y nos quedamos hablando en una de las habitaciones hasta que, aproximadamente a las 11:30, escuchamos un golpe en la ventana. Pensamos que era una rama por el fuerte viento que movía los árboles, pero luego vino otro golpe. Mi amigo abrió la cortina, pero no había nada en la ventana del segundo piso, así que se alejó y volvimos a hablar. Entonces, escuchamos 3 golpes más. Todos miramos hacia la ventana y esta vez nadie dijo nada porque el sonido había sido demasiado claro. Toc, toc, toc. Mi amigo volvió a abrir la cortina y se quedó completamente quieto. Me acerqué, y aunque la ventana estaba cubierta de condensación por dentro, pudimos ver una marca en el exterior del cristal. Parecía una mano, pero no una mano humana. Tenía 4 dedos largos y una especie de pulgar pequeño, todo en el vidrio exterior a aproximadamente 5 metros sobre el suelo, algo que ninguno de nosotros pudo explicar. Llamamos al dueño de la casa de huéspedes para que viniera a revisar, y cuando vio la marca, no pareció sorprendido, lo cual fue casi peor. Nos preguntó dónde habíamos estado durante el día, y, al decirle que cerca del lago y contarle lo de la criatura, el hombre se quedó callado. Después nos dijo que limpiáramos la ventana, que no volviéramos a abrirla esa noche, e insinuó que probablemente había sido un animal, sin querer dar más explicaciones. A la mañana siguiente nos fuimos, pero antes de marcharnos decidimos regresar sin decírselo al dueño al lugar donde habíamos visto la criatura para comprobar si los peces todavía estaban allí. Encontramos los 3 primeros, pero ahora había al menos 15 peces muertos de especies diferentes repartidos por la orilla, todos sin heridas. Mi amigo tomó fotografías y luego encontramos algo insólito. Había marcas en las piedras. Parecían zonas donde algo pesado había estado apoyado, como si un animal hubiera salido del agua y permanecido allí durante un rato. Seguimos las marcas hasta la orilla, continuaron por una pequeña sección de barro, y de pronto se detuvieron sin regresar al agua, ni continuar hacia tierra. Mi amigo opinó que quizá la lluvia había borrado el resto, pero entonces escuchamos un sonido detrás de nosotros, algo moviéndose entre las piedras, y el ruido de agua como si algo estuviera arrastrándose. Nos giramos sin ver nada al principio, hasta que apareció detrás de una roca a unos 15 metros la parte superior de la cabeza. Era oscura, lisa, con ojos muy separados colocados bastante arriba que no parecían de foca ni de pez. La criatura nos observó durante unos segundos y, en cuanto mi amigo levantó la cámara, desapareció bajando detrás de la roca. Nos acercamos unos pasos, pero no había nada, ni siquiera suficiente agua detrás de la piedra para haberse escondido. Retrocedimos hacia el automóvil sin hablar, convencidos de que debíamos alejarnos de esa zona de inmediato. Sin embargo, cuando llegamos al vehículo y fuimos a guardar las mochilas en el maletero, descubrimos algo que nos congeló la sangre.
La parte trasera del automóvil, que había estado estacionado a más de 200 metros de la orilla, estaba completamente empapada de agua del lago y cubierta de limo oscuro. En el cristal de la ventana trasera del coche, grabado sobre el barro fresco, estaba exactamente la misma marca que habíamos visto la noche anterior en el segundo piso de la posada, esa especie de mano de 4 dedos largos. En ese instante entendimos que la criatura no solo nos había estado esperando en las rocas esa mañana, sino que había salido del agua, había caminado hasta nuestro vehículo y nos había estado siguiendo desde el primer momento en que pisamos la orilla. Subimos al auto, arrancamos sin mirar atrás y salimos de Escocia esa misma tarde. Nunca volvimos a hablar del tema, pero aún conservo la certeza de que aquello no estaba atado al lago, sino a quienes cometían el error de mirarlo fijamente.